todos. Ahí vamos. Bueno, habíamos dejado a mitad de la conquista de la ciudad de Ha'ai. Vimos que tras un primer intento de conquista de la ciudad de Ha'ai, en la que sufren una humillante derrota, entonces descubren que había un individuo dentro del pueblo, el señor Achan ben Carmi, que se dedicaba a robar lo que debía ser consagrado, y vimos que él tenía un punto de vista diferente al de Yoshua. Yoshua quería consagrar todo lo perteneciente a la primera conquista en Jericó, quería consagrarlo al Señor, y Achan no estaba de acuerdo, y nosotros vimos que aportó unos versículos que dicen que comerás el botín de tus enemigos. Ok, por eso consideraba que Yoshua había cometido un error con esto, y por esto él se había llevado el botín. Esto era su excusa. Puede que su verdadero motivo fuera diferente, fuera la ambición, pero tenía una buena excusa, y vamos a ver a continuación qué ocurre con este tema. Nosotros vimos al principio del capítulo 7 que después de esta primera derrota, Yoshua está muy decepcionado, está muy triste, y dice, tiene una expresión muy fuerte que dice: ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Qué digo yo? ¿Qué puedo decir? La desesperación de Yoshua en el capítulo 7, cuando se ve derrotado en Ha'ai, no se debe tan solo al peligro al que se expone ahora todo el pueblo, que los cananeos podrán borrarles de sobre la faz de la tierra. Esto es un peligro evidente. Si empiezan a perder las batallas, entonces se pueden unir, pueden envalentonarse todos los pueblos alrededor y atacarles y borrarles de la faz de la tierra. Pero no es este el problema de Yoshua. Tampoco se debe a la profanación del nombre divino. Ellos vienen en nombre de Dios a conquistar la tierra de Canaán, y cuando sufren derrotas, entonces esto es una profanación del nombre divino causada por esta derrota, ya que podrán venir, bueno, esto tampoco es el motivo suficiente, ya que a continuación podrán venir otras victorias que borren la mala impresión de esta primera derrota. La decepción, la desesperación de Yoshua es algo más radical. La entrada de los hijos de Israel a la tierra santa es el final de un largo ciclo que empezó con la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. En aquel momento tuvo lugar también la distanciación entre el Creador y la humanidad, hasta que se rompió casi por completo el contacto entre ambos, llegando hasta el diluvio, en que la humanidad estuvo a punto de desaparecer por completo. Hacía unos 400 años, 480 años, que Abraham había comenzado un proceso de reconexión con el Creador. Poco a poco, su presencia se hace más sensible en este mundo. Al salir de Egipto, al recibir la Torá en el monte del Sinaí y con la construcción del tabernáculo, se produce un nuevo acercamiento, puesto que hay un lugar permanente para la presencia divina. Y esto es una reconexión con el Creador, de la humanidad con el Creador. Al llegar a la Tierra Santa deberíamos alcanzar un nivel de presencia divina más ampliada. En primer lugar, el tabernáculo es algo móvil, que se va de un lugar a otro. Con la construcción del templo en un lugar determinado en Jerusalén, entonces esto ya es una presencia divina fija, en un lugar muy determinado, no solamente en un tabernáculo que se va de un lugar a otro, sino en un lugar muy determinado que es en Jerusalén. Shalom.
bienvenidos a Xenia, a todos los que han llegado un poco más tarde. Y fue a Shlema, buena salud para los enfermitos. Bueno, y por lo tanto, la primera batalla con la conquista de Jericó fue completamente milagrosa, y esta presencia divina que aparece en el tabernáculo debería ampliarse y abarcar toda la Tierra Santa y no tan solo el templo. Entonces vimos que esta primera batalla en Jericó fue completamente milagroso, y así debería seguir siendo a continuación, no solo en aspectos militares, sino también a continuación de un establecimiento de una sociedad basada en el bien y en la justicia divina, según el legado de Abraham, según lo que juramos en el monte del Sinaí. Por lo tanto, esta derrota no es tan solo una caída momentánea, sino que representa que el proceso ha sido interrumpido, no ha tenido éxito. Y si esto es así, dijo Josué al principio del capítulo 7, si esto es así, no vale la pena siquiera intentar continuar con esta conquista. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, y esto es lo que le dice Josué al Creador después de esta primera derrota. Y Dios le dice, le da una solución, cómo solucionar el problema, y se presentan preparados para la segunda oportunidad, la segunda posibilidad de conquistar esta ciudad de Hai. Versículo 1 del capítulo 8. Entonces el Señor le dijo a Josué, no temas ni te acobardes, toma contigo a todo el pueblo. Nosotros vimos que este fue el primer problema. La conquista debe llevarse a cabo con todo el pueblo. A mí qué me importa si para conquistar este pueblo te bastan con 3,000 soldados. No, yo quiero que todo el pueblo participe. Puede ser que hagamos otro truco que veremos a continuación, muy a continuación, dentro de varios capítulos, otra posibilidad cómo solucionar este problema, pero para que no tengan que ir todos a cada una de las batallas. Pero de momento no tenemos otra solución, tienen que ir todos a cada una de las batallas. Toma contigo a todo el pueblo de la guerra y levántate, sube a Hai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Hai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Y harás con Hai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey, solo que saquearéis para vosotros su botín y su ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Ok, entonces vemos que aquí le reprende el Creador a Josué, diciendo que en Jericó no tenía que haber consagrado el botín, sino que debía haberlo repartido a los soldados. Le está dando la razón a Achan. ¿Cuál es el motivo? Tal vez sea que el pueblo aún no está preparado para ello, llevan muchos años esperando el momento en que pudieran entrar a la tierra prometida y querían disfrutar de los frutos de la conquista. Y esta consagración que declaró Josué no aparece en ningún mandamiento de la Torá. Esto es algo que él se inventa, que él llega a esta conclusión propia en aquel momento, pero no se basa en un mandamiento de la Torá. Shalom, Sara, bienvenida. Cierto que Josué quería comparar el botín de Jericó con las primicias del campo, que deben ser consagradas y entregadas a los sacerdotes del templo para que las coman en estado de pureza, declarando con ello que todo el producto del campo procede de la bendición del Creador. Entonces, Josué quería comparar esta conquista con la recogida de los productos del campo, pero Dios le dice, no es lo mismo, son dos cosas diferentes. No hay ningún indicio en la Torá que nos sugiera que debe hacerse lo mismo con el botín de la primera ciudad conquistada, y esto es lo que le reprochó a Josué, y aquí parece que el Creador
efectivamente le da la razón a Achan. Yoshua no tenía por qué haber consagrado este botín. Y aquí le dice que ahora con la ciudad de Hai, haced lo mismo con esta ciudad que como lo que hicisteis con Jericó y con su rey, pero el botín que quede para que el pueblo pueda, para que los soldados puedan saquear. Y le añade una indicación especial, un mandamiento especial: prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Detrás de la ciudad, depende de dónde mires, dónde está delante y dónde está detrás. Pues delante es por el lugar donde vas a atacar y atrás está en el otro lado. Y Yoshua se levantó con todo el pueblo para ir, el pueblo de guerra, para subir a Hai. Escogió Yoshua 30,000 hombres, valientes guerreros, y los envió de noche y les dio órdenes diciendo: mirad, vais a poner emboscada a la ciudad, por detrás de la ciudad, no os alejéis mucho de la ciudad y estaréis todos preparados. Miquel pregunta cómo es posible que el Creador pueda ordenar un saqueo, una rapiña. Esto lo veremos dentro de un poco. Voy a contestar a tu pregunta. Bueno, en primer lugar vemos que aquí le ordena Yoshua, escoge 30,000 hombres y los envía y los pone como emboscada a la ciudad. Recordemos lo que vimos en la clase anterior de este tema de Tanaj, cuando los espías llegaron por primera vez a Hai. Le dijeron a Yoshua que el lugar era pequeño y que bastarían 2,000 o 3,000 soldados para conquistarlo. Y veremos más adelante que toda la población de esta ciudad eran de unos 12,000 habitantes. Y con esto había de sobra. Y ahora dicen que enviamos 30,000 hombres para luchar contra esta población. Después de la derrota sufrida, Yoshua comprende que no importa el tamaño del lugar. La misión es que todo el pueblo participe en la conquista. En el versículo 2 de este capítulo, el Creador le dice que debe poner soldados emboscados, y vemos aquí que envía 30,000 soldados para la emboscada, 10 veces más de lo que había enviado al principio. Al principio envió solamente 3,000 soldados, ahora envía 30,000 solamente para la emboscada. No es el ataque frontal. Debemos entender que en aquel tiempo toda la zona estaba completamente llena de vegetación, con árboles, con encinas, normalmente encinas y algarrobos, y no como hoy, que es casi desértica después de 20 siglos en que el pueblo de Israel no estuvo presente y que los árabes, los turcos, se cargaron a todos los árboles que ve por aquí para los trenes. De todos modos, con los árboles, con la vegetación que había, podían esconderse miles de soldados sin ser vistos. Es casi imposible ver a gente que se esconde entre los árboles, aunque se trate de una plantación, digamos, de árboles frutales. Si alguien los ve desde una distancia de unos 500 metros, es muy difícil ver a gente que se esconde entre ellos, aunque esté sin vegetación baja, aunque no haya matas, solamente árboles. Aún así ya es difícil ver a la gente, y más si se trata de una vegetación un poco más espesa. Por lo tanto, pueden esconderse allí 30,000 soldados sin que les vean, no hay problema en esto. Versículo 5. Dice Yoshua a estos 30,000 soldados: y yo y todo el pueblo que me acompaña nos acercaremos a la ciudad de por delante. Ya veremos dónde está el delante y dónde está el detrás. Y sucederá que cuando salgan a nuestro encuentro como la primera vez, huiremos delante de ellos.
y ellos saldrán tras nosotros hasta que los desconectemos de la ciudad, porque dirán, huyen ante nosotros como la primera vez, y huiremos ante ellos. Entonces, versículo 7, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y expulsaréis la ciudad, porque el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y ahora vamos a intentar contestar esta pregunta de Miquel junto con un poco más ampliado el tema. Expulsar a la gente de la ciudad. Shalom Tere, bienvenida. Vamos a ampliar un poco más esto. Ok, el verbo en hebreo, según sea conjugado, significará heredar o expulsar, en el sentido de desposeer a alguien de su herencia para que otro pueda heredarla. Y aquí se refiere, como hemos visto, a expulsar o a desposeer a la gente. Aquí significa que debéis desposeer a los habitantes de la ciudad, expulsarlos de la ciudad sin que esto implique su muerte. Aunque veremos a continuación que en realidad sí que los masacraron a todos. El motivo fue que esta ciudad había causado un fuerte trastorno a los hijos de Israel, como hemos visto antes, y para superar el trauma debían deshacerse por completo de la ciudad y convertirla en lo que su nombre representa, Ha'ai, significa la ruina, convertirlo en un montón de ruinas. Y sobre el tema de la moralidad de una masacre, es diferente del tema de la guerra en sí. Miquel pregunta sobre el saqueo, sobre la rapiña, y nosotros estamos fijándonos aquí en el tema de la masacre, no solamente de la guerra en sí, que Dios ordena la guerra, Dios ordena también la masacre. Pero debemos recordar que se trata de un pueblo cananeo del cual había recibido orden explícita de exterminarlos, y vamos a ver dos capítulos cortitos de la Torá que se refieren a esto, al exterminio de los cananeos, y por lo tanto luego lo que queda abandonado allí en la ciudad, pues puedes saquearlo porque ya no pertenece a nadie, sus dueños ya han muerto. Vamos a ver estos dos cortos capítulos. El primero está en el libro de Devarim, capítulo 8, Devarim, Deuteronomio. Cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra a la que tú vas para poseerla y haya echado a muchas naciones de delante de ti, el Giteo, el Girgasheo, el Amorreo, el Cananeo, el Priseo, el Gibeo, el Yebuseo, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, todos ellos pertenecen a la raza de los cananeos. El cananeo es uno de ellos que se queda con el nombre, pero en realidad los otros 6 también pertenecen a la raza de los cananeos. Entonces, cuando los hayas echado, los entregará el Señor tu Dios delante de ti y los herirás. Los exterminarás. Esta es la redundancia hebrea que ya conocemos. No harás alianza con ellos ni les agraciarás, no les darás ningún favor. No te casarás con ellos, tu hija no darás a su hijo, su hija no tomarás para tu hijo, porque esta hija apartará a tu hijo detrás de mí, y servirán a otros dioses, y se encenderá la ira del Señor contra ti, y te exterminará rápidamente. Sino que así les haréis. Sus altares derribaréis, sus pilares destruiréis, talaréis sus asherás. Sus asherás son los árboles sagrados. Y sus ídolos quemaréis a fuego. Esto en el capítulo 8 de Devarim. Y en el capítulo 20 repite más o menos lo mismo. Solo de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por herencia, no harás vivir ningún alma. O sea, hay que matarlos a todos. Sino que los anatemizarás, el Giteo, el Amorreo, el Cananeo, el Priseo, el Gibeo, el Yebuseo, como te ordenó el Señor tu Dios, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que hacen a sus dioses y pequéis al Señor vuestro Dios.
Ya hemos mencionado en una de las clases anteriores que se les dio la alternativa de emigrar a otros lugares quedando completamente independientes. Si tú te vas a otro lugar, no dependes ahora del pueblo de Israel. Puedes irte a donde quieras y sigues siendo un pueblo independiente. O puedes quedarte en tu lugar tras someterte al pueblo de Israel. Y solamente aquellos que cuando Israel atravesara el Jordán no hubieran hecho ninguna de estas dos cosas, entonces estos deberán ser exterminados. Exactamente, queremos expulsarlos, pero que se vayan ellos por su propia iniciativa. Ellos pueden irse si quieren. Si no quieren irse, pueden someterse al pueblo de Israel. Si no quieren someterse, serán exterminados. Y Miquel se escandaliza, y me parece muy bien, porque no fue el único que se escandalizó. En primer lugar, vamos a ver que el pueblo girgasheo, si comparamos estos dos textos, vemos que aquí aparece el pueblo girgasheo, uno de los 7 pueblos, que aquí en el capítulo 8, que en el capítulo 20 ya no aparece. En el capítulo 20 ya no aparece el girgasheo. ¿Qué ha pasado con el girgasheo? Pues el girgasheo aparece en el primer texto y no está en el segundo, y dice el Midrash, Talmud Yerushalmi, y también el historiador Procopio de Cesarea, dice que cuando recibieron las misivas de Yoshua, decidieron emigrar al norte de África y establecerse allí, y parece que el Midrash se refiere a los cartagineses, que eran un pueblo cananeo, fenicios. Bueno, y ahora vamos a intentar responder esta dura pregunta de Miquel y de Teresa. El motivo de este exterminio es que la santidad de la tierra de Israel produce una especie de cortocircuito con estos pueblos cananeos, que les excita los lados más oscuros de su personalidad, como ocurrió en casos más extremos de Sodoma y Gomorra. Hay lugares, cuanta más santidad hay, las personas que están a favor de la santidad reciben un empujón positivo, pero las personas que se oponen a la santidad, entonces esto les excita todo lo contrario. No solamente en lugares como la Tierra Santa, sino también en personas. Lo mismo es en personas. No, los nazis no decían esto. Los nazis decían que los judíos son malos y hay que matarlos. Esto es lo único que decían. No hablaban de expulsiones, hablaban de exterminio. Ya lo dice Hitler en su libro que escribió 10 años antes de empezar la Shoah. Es diferente. Ok, lo entiendo. Pues, vale, de acuerdo. Exactamente. Nosotros no decimos esto de los cananeos lo dicen sobre sí mismos, que mataban a niños y se los comían. Esto es lo que decían los cananeos mismos. Esto lo vamos a ver luego a continuación. No podemos verlo todo de golpe ahora. Ok. ¿Quién es este que no entiende el último párrafo, Miquel? Vaya, un segundo. Ok, es algo parecido, dice Francesc, a lo que hicieron los españoles con los aztecas, que eran muy crueles. Ok, vamos a ver un poco a poco. Ya digo, no podemos verlo todo de golpe. Intentaremos poco a poco familiarizarnos con el tema. No lo vamos a ver todo de golpe porque es un tema largo y duro. Repito de nuevo, cuando una buena persona, una persona positiva, se une a una persona negativa, esto acentúa a cada uno
de los dos puntos de vista. El bueno necesita expresar un poco más fuerte su lado positivo, y el negativo hace lo mismo con su lado. La persona mala, cuando se une a una persona buena, siente la necesidad, no sé cómo decirlo esto, macabra, de acentuar su lado negativo. Me da rabia que esta persona sea tan buena y por esto voy a ser yo más malo aún. Esto me deprime. Al ver a esta persona buena, me deprime y me causa convertirme en una persona más mala aún. A no ser que esta persona haga un esfuerzo casi sobrenatural, haga un esfuerzo casi sobrenatural para aprender de esta buena persona. Esto es las personas. Hay tres tipos de personas. Vamos a hacerlo un poco más esquemático. Tres tipos de personas. Uno que es el bueno, el otro que es el malo y el otro que es el parve que está en medio, que no es ni bueno ni malo, es nada. Entonces, una persona que es parve, que está en medio y que no es ni bueno ni malo, cuando ve a una persona buena, con facilidad puede adaptarse al modo de vivir de la persona buena y puede parecerse a él y puede aprender de él y no hay problema y puede ir avanzando. Pero hay personas que son malas, que han decidido ser malas. Hay pocos, pero los hay. Y estas personas, cuando toman contacto con alguien bueno, esto les excita más aún y les convierte en más malos aún. Esto ya existe, dice el Midrash, esto ya existe por el mero contacto con una tierra santa, con un lugar santo. Cuanto más cerca están del lugar más santo, más degradados se convierten, y esto lo veo yo cada día aquí con mis vecinos. Cuanto más cerca están de lo sagrado, más bárbaros se convierten. Y cuando llega el pueblo de Israel y entra dentro de la tierra de Israel, se acentúa más aún el problema de los pueblos cananeos. Se convierten en peores aún de lo que ya eran antes. Es el contacto con la santidad. Por esto le dan la oportunidad. El que quiera emigrar, que se vaya. Sí, los cartagineses. Bueno, esos son los girgaseos que vemos aquí, que según el Midrash eran los que habían emigrado y se convierten en los cartagineses. Exactamente. Ok, entonces tenían tres posibilidades. La primera, emigrar. Si emigras, puedes conservar tu independencia, puedes hacer lo que quieras, te vas a otro lugar y sigues viviendo tu vida. No es tan grave como era estando en la Tierra Santa. Segunda posibilidad, te quedas en la Tierra Santa. Y aquí, vamos a ver otra vez. Las dos soluciones que se les ofrecen son las de emigrar, ya que en otro lugar su personalidad negativa no queda tan revelada y no merecerán ser exterminados. No inmediatamente, como dice Francesc, fueron exterminados por Roma unos 1000 años más tarde. O, segunda posibilidad, que se sometan a Israel, ya que de este modo pueden ser reencauzados. Pero esto es muy humillante. Nadie va a querer, o pocos van a querer, quedarse y humillarse y convertirse en vasallos de Israel. Pero si ellos eligieran esta posibilidad, como por ejemplo hizo el esclavo de Abraham. El esclavo de Abraham, el siervo de Abraham, era cananeo y se convierte en una persona bendita porque él fue capaz de autosuperarse
de someterse por completo a Abraham, y entonces él se convierte en una persona bendita. Y lo mencionamos en la Torá y no hay ningún problema con esto. Pero cuando no son capaces de someterse y tampoco quieren emigrar a otro lugar, entonces la única solución es el exterminio. Todo esto tenían que decidirlo antes de que Israel cruzara en el Jordán. Al comenzar el libro de Yoshua ya ha terminado el plazo dado para que decidieran emigrar o someterse, por lo que todos los que quedan ya deberán ser exterminados, a no ser que decidan huir rápidamente antes de que los pillemos. Y nosotros, respondiendo a lo que Miquel y Teresa han mencionado antes, veremos que a pesar de todo, los hijos de Israel no cumplieron esta orden divina hasta el final. Quedaron muchas ciudades cananeas que convivían con los recién llegados, y hasta el tiempo de David e incluso más tarde siguen siendo mencionados los cananeos. Los hijos de Israel no cumplieron con este mandato divino y esto les causó muchísimo sufrimiento y problemas a continuación, como ya veremos en todo el libro de Yoshua, en todo el libro de Shoftim, en todo el libro de Shmuel, las dos partes de Shmuel, y en gran parte del libro de Reyes. Siguen estando ahí los cananeos y siguen haciendo problemas, y veremos que los problemas son más graves de lo que de un simple problema sí. Es más grave que el simple problema militar. No es un solo problema militar, es un problema mucho más grave. Bueno, como ya digo, seguiremos hablando de este tema. Es un tema muy duro, muy denso, muy problemático. Estoy de acuerdo con todos vosotros. Pero aún así es un mandamiento de la Torá y hay que entenderlo de este modo, intentar entenderlo, a pesar de que no es, seguramente no podemos llegar a entenderlo del todo. Ok, seguimos adelante. Versículo 8. Y será que cuando toméis la ciudad le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra del Señor, mirad que yo os lo he ordenado. Podemos ver por la reiteración de la orden que les costaba mucho a los hijos de Israel, les costaba mucho aceptar la orden de exterminar el pueblo, incluidas mujeres y niños, y por esto Yoshua tiene que insistir, repitiendo que se trata de una orden divina, aunque no sean capaces de entenderla o de asimilarla. Y mucho más adelante veremos que el rey Shaul tiene un problema parecido en el primer libro de Shmuel. Teresa, tú hablas de uno de los mandamientos, de uno de los 10 mandamientos que dice no asesinarás, no dice no matarás. La traducción al castellano es mala, no es la correcta. El versículo dice no asesinarás. Asesinar es otra cosa. Matar es una cosa, asesinar es la otra. El matiz lo veremos en otra ocasión, no ahora. Ok, versículo 9. Matar a niños, sí. Ok, me parece muy bien que os escandalicéis. No tiene nada de malo esta reacción nuestra. Es correcta, pero aún así sigue siendo un mandamiento divino. Y esto lo vemos en otra ocasión. Ampliaremos el tema de nuevo, lo mencionaremos y lo ampliaremos un poco más. No todo de golpe, poco a poco. Versículo 9. Los envió Yoshua y fueron a la emboscada. Ha enviado a los 30,000 soldados, los envía. Yo no he encontrado otras interpretaciones. Son versículos explícitos. Hay poca cosa para, poco lugar para moverse. O sea, no puedes. No puedes no tenemos mucho para
muchas posibilidades de interpretaciones diferentes. El versículo habla muy claro que hay que exterminar a esta gente. Al contrario, nuestros sabios añaden que esto es solamente para aquellos que no quieran irse antes. Aquí ya han metido ya han metido esta interpretación para suavizar la orden en la Torah oral, pero la Torah escrita aparece así muy crudo, que hay que exterminarlos, y nadie puede venir luego y decir, no, es que en lugar de exterminarlos, pues basta con decirles buenas noches y que no molesten. No es esto, ¿ok? Bueno, entiendo que os escandalicéis, está muy bien, no es una reacción correcta. Ok, por supuesto, no, Yoshua ya no tiene la claridad de diálogo con Dios como lo tenía Moshe. Nosotros estamos hablando de versículos que aparecen en la Torá, en que el Señor habló directamente con Moshe, y ahora Yoshua ya no tiene tampoco mucha posibilidad de discutir con Dios si puedo hacerlo así o de otro modo, a pesar de que Yoshua era profeta, pero ya es otro tema. Ok, nosotros, ¿equivocarse en qué? En decir que estos no son cananeos. No entiendo, el versículo está muy claro, el versículo habla de 7 pueblos cananeos, y estos son los que tiene delante de sus ojos. ¿En qué puede equivocarse? El versículo ya está escrito en la Torá. No entiendo la pregunta de Francesc. En interpretar la dureza de la orden. La dureza de la orden la recibió un mes antes de boca de su maestro Moshe. Acaban de cruzar el Jardín. Moshe murió hace menos de 2 meses. No hay mucho tiempo para olvidarse de esto. O sea, lo tenía muy claro. Cuando cruzaron el Jardín, ya hablaron de esto. Vosotros cruzáis el Jardín para conquistar toda la tierra y para expulsar todos los que están aquí. Los que no quieran irse, los matamos. Bueno, vamos a seguir con vamos a seguir con el párrafo de hoy, con el capítulo de hoy. No se la reservó por una belleza, se la reservó por haber aceptado al pueblo de Israel y al Dios de Israel antes de que Israel cruzara en el Jardín. Esto fue antes del cruce del Jardín, por lo tanto ella podía escapar del anatema. Okay, todo esto ya lo hemos explicado, no hacemos más que repetir cosas que ya hemos visto antes, que me parece muy bien que las repitamos, pero que tenemos también que continuar adelante. No olvidemos lo que ya hemos estudiado, no puedo estar repitiéndolo todo el tiempo. Ok, versículo 9. Los envió Yoshua y fueron a la emboscada y se quedaron entre Betel y Hai, al occidente de Hai. Y Yoshua pasó la noche entre el pueblo. Pasó la noche, nosotros ya vimos anteriormente que el ángel había reprochado de que perdieran el tiempo mientras que podían estudiar la Torá, y aquí rectifica, quedándose toda la noche dentro del pueblo, estudiando con ellos, y también a continuación, en la noche siguiente, veremos que pasó la noche en el valle, o sea, en la profundidad del estudio, no estudiando así a la ligera, sino profundizando lo más posible. Tal vez estuvieran estudiando precisamente estos temas, no sé qué temas estudiaran aquellas noches. Versículo 10. Madrugó Yoshua por la mañana y revisó al pueblo, y subió él y los ancianos de Israel frente a Hai. Y todo el pueblo de guerra que estaba con él subieron y se acercaron y llegaron frente a Hai y acamparon al norte de Hai. Y el valle estaba entre él y Hai.
y ahora toma otros 5.000 hombres, ya había tomado 30.000 y ahora toma otros 5.000 y los puso en emboscada entre Bet-El y Hai, al occidente de Hai, un poco más cercanos. Y vamos a ver un poco el mapa para que veamos a qué nos estamos refiriendo. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Sí. Espero que veáis el mapa. Aquí este punto azul de la izquierda es Bet-El. Se han encontrado las ruinas de Bet-El y el lugar se llama actualmente Bitín, lo cual parece que se refiere a este mismo lugar. Fue un lugar que estuvo habitado hasta hace menos de 2000 años. Estuvo habitado por judíos que sabían, que decían, esto es Bet-El. Y aquí a la derecha está el otro punto azul, que esto es Hai. Las ruinas de Hai están al norte de este pueblo árabe. Hoy en día son dos pueblos árabes que se llaman Dir de Buen. El campamento de Israel al norte de Hai y la emboscada aquí atrás entre Bet-El y Hai. No se ve muy bien la topografía de aquí, pero aquí hay una pequeña colina, Dir de Buan, exactamente. Aquí hay una pequeña colina y la emboscada parece ser que se escondió aquí atrás, tal vez un poco más cerca, no lo sé, depende de la vegetación que pudiera haber en aquel momento. Y aquí al norte el campamento de Israel, veamos aquí un poco más amplio, y aquí hay un valle que pasa por entre la ciudad de Hai y el campamento de Israel al otro lado de este valle. No es muy profundo, pero si hay vegetación, como hemos mencionado antes, entonces ya es más problemático tener que pasar esto. No puede ser un ataque frontal, primero tienes que superar este valle. Ok. Versículo 13. Y apostaron al pueblo. Todo el ejército estaba al norte de la ciudad y su retaguardia, o sea, los emboscados, que estaba al occidente de la ciudad. Y Josué pasó aquella noche dentro del valle, como hemos mencionado antes, estudiando. Y aconteció que al ver el rey de Hai, ¿qué es lo que ve? Ve que se le acercan, el campamento de Israel se le acerca por el norte. Se apresuraron, madrugaron y salieron los hombres de la ciudad hacia Israel a la batalla, él y todo el pueblo. En el momento, frente a la estepa, ¿a qué momento se refiere? Dicen los comentaristas que habían hecho sus augures, adivinando con adivinación religiosa como hacían en aquellos tiempos, tanto los romanos como los griegos como todos los cananeos hacían los augurios para saber en qué momento conviene presentar batalla. Y entonces ellos se presentaron en el momento frente a la estepa. Y él, el rey, no sabía que estaban emboscados detrás de la ciudad. Y se vencieron Josué y todo Israel delante de ellos. O sea, se hicieron los vencidos, se hicieron los derrotados. Y huyeron camino del desierto para desconectarlos de la ciudad, para que los persigan y los desconecten de este modo de la ciudad. Versículo 16, y fue llamado todo el pueblo que estaba en Hai para perseguirlos, y persiguieron tras Josué, y se desconectaron de la ciudad. No quedó hombre en Hai o Bet-El que no saliera tras Israel, y dejaron la ciudad abierta y persiguieron a Israel. Aparece aquí la ciudad de Bet-El, que también persiguen
a Israel, pero luego no vuelve a hacerse mención de esta ciudad de Bet-El, si fue conquistada en el mismo momento o si la dejaron para otra ocasión. Nadie se ocupa de este tema, no ha encontrado ninguna referencia a esto. Y el Señor dijo a Yoshua: extiende con la jabalina, o sea, apunta con la jabalina que está en tu mano hacia Hai, porque la entregaré en tu mano. Y extendió Yoshua hacia la ciudad con la jabalina que estaba en su mano. Y el emboscado, o sea, cuando ya se han alejado el campamento que está al norte, ya se hacen los derrotados y huyen en dirección al desierto. Y la gente de Bet-El y de Hai empiezan la persecución y se han desconectado de la ciudad, se desconectaron, versículo 16, cuando se han alejado ya lo suficiente. Entonces Dios le da a Yoshua la señal de que apunte con su jabalina en dirección a Hai, porque la entregaré en tu mano. Y extendió Yoshua hacia la ciudad con la jabalina que estaba en su mano, y el emboscado se levantó rápidamente de su lugar y corrió cuando él extendió su mano. Entraron en la ciudad los emboscados, se apoderaron de ella y se apresuraron y prendieron fuego a la ciudad. Versículo 20. Y de pronto se giraron atrás los hombres de Hai y miraron. He aquí subía el humo de la ciudad al cielo, y no había en ellos fuerza para huir ni aquí ni allá. Y el pueblo que huía hacia el desierto se volvió hacia el perseguidor. El pueblo de Israel que huía hacia el desierto, de pronto se da la vuelta y empieza y se planta enfrente del perseguidor de los soldados de Hai. Y Yoshua y todo Israel vieron que el emboscado había tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, y volvieron e hirieron a los hombres de Hai. Y estos, los emboscados, salieron de la ciudad a su encuentro y estuvieron para Israel, o sea, la gente de Hai estuvieron para Israel en el medio, unos por un lado y otros por el otro. Y los hirieron hasta no quedar de ellos sobreviviente ni fugitivo. Y al rey de Hai tomaron vivo y lo trajeron a Yoshua. Y sucedió que cuando Israel acabó de matar a todos los habitantes de Hai en el campo, en el desierto, a donde ellos los habían perseguido, y cayeron todos a espada hasta ser exterminados, volvieron todo Israel a Hai y la hirieron a espada. Y todos los que cayeron en aquel día, de hombres a mujeres, fueron 12,000, todo el pueblo de Hai. Yoshua no retiró su mano, la cual tenía extendida en la jabalina, hasta que exterminó a todos los habitantes de Hai. Aquí esto de no retirar la mano seguramente fueron varias horas. El versículo 18 había recibido la orden de extender, de apuntar con la jabalina en dirección a la ciudad, y mientras no reciba la orden de retirar la mano, o hasta que la ciudad no quede completamente destruida, no puede hacer otra cosa que quedarse con la mano extendida. Lo mismo vimos ya en el diluvio, en que Noaj recibe la orden de entrar a la arca junto con su familia, y hasta que no recibe la orden de salir, tiene que quedarse dentro de ella, a pesar de que ya ha comprobado que la tierra se ha secado. Nosotros no siempre sabemos el verdadero motivo de las órdenes divinas, y aunque podamos intentar adivinarlas, no es más que esto, una suposición que deberá ser ratificada por el Creador, puesto que nuestra inteligencia estará siempre infinitamente lejos de alcanzar la inteligencia divina. Mientras no nos revele sus propósitos, no podremos alcanzarla. Lo mismo, esto podemos referirnos
con estas palabras al duro dilema que hemos tenido antes, en que nuestra ética, nuestra moral de hoy en día nos dice que esto de exterminar a todo el pueblo cananeo, esto es una aberración, esto es algo muy duro, que nos cuesta mucho aceptarlo, y más como orden de Dios. Ok, y yo digo que estamos bien. En primer lugar, como ya expuse hace varias clases, hace ya 2 meses, que el mundo ha adelantado desde entonces. Sigue habiendo hoy en día gente que se considera buena e inteligente y que no ve nada malo en esto de exterminar por completo a los enemigos. No estoy hablando de judíos, estoy hablando de otros pueblos, en que no ven ningún problema en esto de exterminar por completo a los enemigos. Hay gente que piensa esto con mala sangre, con mala intención. No estoy hablando de estos, estoy hablando de personas en que llegan a estas conclusiones con las que yo no estoy de acuerdo y vosotros tampoco estáis de acuerdo, y me parece muy bien, pero exactamente, él no está condicionado culturalmente, estoy de acuerdo con esto, pero él sí que la orden aparece en un momento, en un tiempo determinado. Los cananeos han desaparecido ya por completo, ya no hay cananeos, por lo tanto este mandamiento ya ha desapareció hace ya más de 2500 años. La interpretación de sus órdenes las vieron hace 3000 años cuando atravesaron el Jordán y las cumplieron o dejaron de cumplirlas. La interpretación de estas órdenes hoy en día no existe el mandamiento de exterminar a los cananeos. Por lo tanto, esto ya ha desaparecido de la historia. Exactamente. No puede entenderse fuera de su contexto histórico temporal. Exactamente. Y la orden divina estaba destinada, por lo visto, a un tiempo determinado. Hoy en día el mundo ha evolucionado y nosotros ya no estamos en las mismas condiciones que entonces. No hay ningún mandamiento que nos diga hoy en día de exterminar a todos los árabes, por ejemplo, o a todos los palestinos, o algo por el estilo. No hay ningún mandamiento así. No estoy de acuerdo. Matar en nombre de Dios no es yihadismo, es otra cosa. No mezclemos los temas, por favor. El hecho de que nos cuesta entender un mandamiento determinado no nos permite descualificarlo por completo, a no ser que es parte de la Torá. Si nosotros decimos este mandamiento sí y este mandamiento no, entonces esto nos desconecta de la Torá, a no ser de que Miquel se refiera a que hoy en día los únicos que matan en nombre de Dios son el jihad. Ok, de acuerdo. Esto es lo que te espanta. Ok, puede ser. No voy a hacer el trabajo por vosotros. Cada uno tiene que hacer las cuentas por sí mismo, donde se ubica y cómo, más que nada, no es en el cumplimiento del judaísmo, porque te espanta que sea un mandamiento de la Torá. Ok, lo entiendo, te entiendo, pero no tengo una respuesta más clara de lo que ya he explicado hasta ahora, y seguiremos explicándolo un poco más. Hay un mandamiento de la Torá que se refiere también a matar al asesino, matar a los que han cometido unos actos determinados, y los jueces tienen que aplicar la pena de muerte cuando se cumplen toda una serie de condiciones que son muy largas y muy extensas y muy difíciles de llevar a cabo.
y solamente entonces se puede aplicar la pena de muerte. Podemos criticar la Torá, pero no por esto podemos dejar de cumplirla, y no por esto podemos dejar de entender que nuestra inteligencia, esta última frase que tengo aquí delante de los ojos, estará siempre infinitamente lejos de alcanzar la inteligencia divina. Nosotros podemos levantarnos sobre nuestras patas traseras y decir, yo tengo la razón, y y todo lo que no cuadre con lo que yo entiendo ahora lo borro del mapa. No, te entiendo, estoy contestando a la pregunta de Teresa. Exactamente, tratar de entenderla con la inteligencia que Dios mismo nos ha dado, somos capaces de llegar a entenderlo, pero siempre entenderemos en parte, porque para entenderlo del todo necesitamos llegar al nivel divino, y nosotros nunca llegaremos al nivel divino, pero sí podemos llegar lo suficiente como para entender algo, lo suficiente para calmarnos. Debemos tener en cuenta otro tema que no es exactamente nuestro tema aquí, pero ya que estamos, pues no tengo más remedio que mencionarlo, que en la Torá tenemos dos tipos de mandamientos. Un tipo de mandamientos que se llaman juicios, y otro tipo de mandamientos que se denominan decretos. Los juicios, en hebreo mishpatim, los juicios vienen son aquellos mandamientos que con más facilidad podemos llegar a entenderlos. Nuestra inteligencia humana puede entender un estrato suficientemente amplio de este mandamiento como para poder dormir tranquilamente sin más problemas con este mandamiento. Estos son los juicios. Pero luego están también los decretos. Los decretos son aquellos mandamientos que nuestra inteligencia humana no entiende. Y esto es parte integral de los mandamientos de la Torá, e incluso hay quien dice que son la parte más importante de los mandamientos de la Torá, porque con los juicios puedes confundirte. Exactamente. Con los juicios puedes confundirte. ¿Por qué te portas bien? ¿Por qué cumples con este mandamiento? No porque Dios lo ordena, sino porque a mí, que soy el más listo, a mí me parece bien. Y por esto cumplo con este mandamiento, y da la casualidad de que Dios también lo ha ordenado. Ok. Esto es el peligro que tienen los juicios, los mandamientos llamados juicios, que son inteligibles. Entonces, ¿por qué los cumplo yo? Porque los entiendo. A esto vienen los decretos, que son aquellos mandamientos que yo no entiendo o no los entiendo del todo, no me cuadran del todo, o no me cuadran en absoluto. Pero aún así Dios los ha ordenado. Como el caso de la falsa interpretación de Abraham, que creía que tenía que sacrificar a su hijo, cuando Dios no le había dado esta orden, como ya hemos visto varias veces, que la orden divina era de elevarlo, de alzarlo, no de sacrificarlo. No existe una palabra en hebreo que dice sacrificar. La palabra esta no aparece en el capítulo que habla del sacrificio, del llamado sacrificio de Isaac. Solamente dice elevarlo. Pero Abraham lo había malinterpretado y creía que tenía que sacrificarlo. Aquí, para Abraham en aquel momento, esto era un decreto que iba directamente en contra de todos sus principios, de todo lo que él había entendido hasta ahora de lo que era el Creador. Pero él, su apego al Creador era tan grande que estaba dispuesto a renunciar a todos sus principios y hacer lo que él había entendido en aquel momento. En el último momento Dios le dice, no, es que no me has entendido, yo no me refería a que hicieras esto.
Tal vez con el exterminio de los pueblos cananeos, tal vez hubiera podido ocurrir algo parecido, pero no. Es un decreto. Dios dice, hay que hacer esto así. Yo tengo mis motivos, que tú tal vez no puedas acabar de entenderlo. Estos son los decretos. Nosotros sí vamos a intentar comprender estos decretos, pero como ya digo, lo estamos haciendo poco a poco. Hay que acostumbrarse poco a poco a la idea. Y como ya digo y repito una y mil veces, estoy de acuerdo con esta reacción. Es una reacción muy judía, muy nuestra. Nosotros, Abraham, cuando oye que Dios va a exterminar las ciudades de Sodoma y Gomorra, se escandaliza igual que nosotros hemos hecho aquí ahora y dice, ¿cómo es posible que vayas a destruir estas ciudades? No puede ser que no haya por lo menos 50 justos, o 45, o 40, o 30, o 20, o 10. ¿Cómo es posible que no haya gente justa? Y nosotros seguimos este camino de Abraham y está muy bien. Y nosotros poco a poco intentamos entender, después de pasar el trauma de este escándalo, poco a poco intentamos entender por qué la Torá ordena una cosa así. Y como ya digo, vamos a verlo todo esto poco a poco, no todo de golpe. Tenemos muchas clases por delante con la continuación de estas guerras y espero que algún día podamos llegar a una fase en que digamos, puede que siga costándome aceptar una cosa así, pero lo entiendo. O al contrario, lo acepto, pero no acabo de entenderlo del todo. Ya he podido llegar a una fase de aceptación mínima. Ok, como ya digo, ya le comenté hace una hora a mi esposa, le digo, tengo por delante un tema duro, no huyo de este tema, intento transmitirlo lo mejor que puedo. Confieso que yo tampoco no acabo de entenderlo de todo. Yo también tengo, o sea, a mí también me resulta duro. Todos los que hemos estudiado la historia del pueblo de Israel a lo largo de los últimos 100 años, sobre todo las persecuciones que sufrió el pueblo de Israel, la Shoah y todo esto, se nos hace más duro entender estos temas y esto está muy bien. Es parte de nuestro aprendizaje y aún así estos versículos están aquí y nosotros intentamos entenderlos incluso de este modo. Con vuestro permiso voy a terminar los últimos versículos que tengo aquí delante. En unos pocos minutos vamos a verlo. No huyo de este tema, nosotros vamos a repetirlo, pero quiero terminar, nos quedan unos pocos versículos por delante y quiero que lo veamos. Versículo, ¿dónde estábamos? 27. Solo el ganado y el botín de aquella ciudad saquearon Israel para sí, conforme a la palabra del Señor que había ordenado Josué. Les había dado la orden de saquear la ciudad, no como lo habían hecho en Jericó, que habían consagrado el botín al tabernáculo. Aquí les da la orden de saquear. Versículo 28, y quemó Josué a Hai y la convirtió en un eterno montón de ruinas de desolación hasta el día de hoy, y al rey de Hai colgó de un madero hasta el tiempo de la tarde. Y a la puesta del sol ordenó Josué y bajaron su cadáver del madero y lo arrojaron a la entrada de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta el día de hoy. Esto es un mandamiento también que aparece explícito en la Torá, en el libro del Deuteronomio también, capítulo 21. Prohíbe dejar el cadáver colgado del madero hasta la noche. Así dice el libro de Dvarim, capítulo 21.
cuando haya en un hombre una transgresión con pena de muerte y haya sido muerto, y cuelgues su cadáver de un madero, no dejarás que el cadáver quede de noche en el madero, sino que enterrarás en aquel día, pues maldición de Dios es el colgado, y no impurificarás tu tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Por lo que vemos en el versículo, vemos que el castigo de colgar de un madero a alguien es siempre después de que ya haya muerto. No se trata de ahorcarlo. También se refiere únicamente al pecado de maldición de Dios. Es maldición de Dios es el colgado. O sea, quien haya blasfemado o quien haya profanado el nombre del Señor. Primero se le daba muerte de otro modo, con lapidación, y luego se colgaba su cadáver. El Midrash dice, había dos hermanos gemelos. Uno se convirtió en rey, mientras que el otro se convirtió en bandido y se hizo reo de muerte. Cuando colgaron al asesino, la gente pasaba y decía que habían colgado al rey. Inmediatamente el rey dio, porque eran gemelos, tenían el mismo aspecto. Inmediatamente el rey dio orden de quitar el cadáver del madero. Así, el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza del Creador no puede quedar colgado del madero. Esto es lo que dice el Midrash. Significaría que el Creador ha cometido una grave falta al crear una criatura tan defectuosa, tan pecadora, que se merece la pena de muerte. En realidad, no es el pecado del Creador, sino el mal comportamiento del hombre, que tiene siempre completa libertad de obrar como quiera. De aquí, o sea, y si ha llegado al extremo que se merece pena de muerte, no le culpes al Creador. Dios permite que esto ocurra, pero no te ha creado pecador. Te ha creado con la posibilidad de degenerar a tal punto, o con la posibilidad de superar este problema. Esta mala inclinación tuya que tienes de robar o de asesinar o de, yo qué sé, o de cualquier otro vicio. De aquí se aprende también el mandamiento de enterrar a los muertos y no pueden incinerarse ni dejarse a la intemperie para que se los coman los carroñeros como hacían los de Zoroastro, los de Mitra. Debe enterrarse en el mismo día de la defunción mientras sea posible y corresponda a la honra que se le debe. Si tienen que llegar familiares desde lejos o si quiere traerse el difunto desde la diáspora para enterrarlo en Israel, todo esto entonces puede demorarse el entierro, pero sin tardar más de lo indispensable. Ok, con esto hemos visto estos últimos versículos del capítulo 8. Nos quedan unos cuantos más, pero aquí es demasiado largo, no tenemos tiempo de verlo ahora, y lo dejamos para la clase siguiente, en que seguiremos con nuestras discusiones y con nuestro estudio. Si Dios quiere, muchas gracias por vuestra atención y buenas noches a todos.